¿Qué tal, amigos de TV Pozos? Un gran gusto recibirlos ahora en este espacio que tenemos siempre muy marcado para hablar de nuestros pueblos originarios, de algo que nos ha dejado una gran huella en nuestro ser, nuestro patrimonio cultural, no se diga, e incluso pues el inmaterial, que en muchas ocasiones pues llegamos a profundizarlo muchas veces, algunos que tal vez nos dedicamos un poco a estudiarlo, pero se estaba olvidando un tanto, y aquí en el marco de pues las lenguas maternas que acaba de pasar hace unos días, tenemos el gran gusto y honor que esté con nosotros un gran letreado en este ámbito de los pueblos originarios, mi buen amigo Óscar Juárez Cárdenas. Óscar, un gran gusto y honor que estés aquí en nuestro programa en TV Pozos, en la intimidad cultural y obviamente en Enfoque Alternativa Radio. Saludos, Sergio, a ti y a todo tu auditorio, a los seguidores de TV Pozos, la intimidad cultural, Enfoque Alternativo Radio, les saludo, y con un tema tan importante como bien lo refieres, en el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Así es. ¿Qué nos puedes hablar tú, Óscar, acerca de nuestras raíces, de nuestros pueblos originarios, de nuestros mazaguas y otomíes, que de hecho fueron los que de alguna manera predominaron aquí en nuestro país? Háblanos de esa historia que podemos llegar a tener, porque es interesante. Bueno, yo creo que es importante que la gente que piense sobre los orígenes de nuestros pueblos, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de nuestra cabeza, de nuestra mente, la división política actual, ¿no?, de nuestro estado, de cómo pues hoy pensamos la configuración territorial, porque hoy pensamos Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, pero hay que imaginarnos estas regiones como desde el antes de la existencia de la República, que es de muy reciente data, pues 200 años, y que en la antigüedad, en la etapa de la colonia, tuvo también una organización territorial. Nosotros pertenecimos a lo que era la provincia de México en la etapa de la colonia, pero todavía es más anterior esto. O sea, hay que pensar que nuestros pueblos originarios se establecieron en esta región, en lo que se conoció, pues, o conocemos, y es lo más acertado pensar, la meseta central, la parte central de Mesoamérica, así se considera, y pues esa región entonces abarca una amplísima zona, que es desde lo que es la Ciudad de México, actual Ciudad de México, y se extiende en toda la región del Estado de México, toda la parte de Toluca, todos los pueblos aledaños a Toluca, y se sigue extendiendo, se extiende hasta Querétaro. Así es. Y se continúe y sigue hasta San Luis Potosí. Así es. O sea, para ellos esa era la parte central. Entonces, en todo el país, pues tenemos registros de la existencia de diversos grupos originarios, pueblos originarios, pero de manera singular en esta región destacan dos culturas fundamentales para nosotros en la región norte, que es la otomí y la mazagua. En lo que hoy es el Estado de México, se establecieron en la parte aledaña a la Ciudad de México lo que es Santocan. Ahí tuve la oportunidad de convivir con la gente de allá. Ahí se estableció un señorío náhuatl, todavía hablan el náhuatl, pero por la zona de Ocuilan, pues son tlahuicas. Así es. Son tlahuicas en la zona de lo que hoy es Toluca, pues estuvieron los matlacincas, que son de lo
de los que menos hay hoy todavía personas matlacincas. Y bueno, es importante porque nuestra zona se ha conservado. Hay una gran población mazahua y hay una población aún mayor otomí. El pueblo otomí fue más vasto. La población mazahua está localizada en esta zona norte del Estado de México y la otomí es muy amplia. Abarca toda la zona del Estado de México, se parte del cerro para allá, San Bartolo Morelos, Acambay, Jilotepec, tiene una descendencia otomí. De hecho, en Querétaro está un monumento a Conin, que era un príncipe otomí, y que se tiene como quien fundó, habiendo caminado de Jilotepec a Querétaro, funda la ciudad antigua prehispánica de Querétaro. Es correcto. Pero los otomí se extienden hasta Querétaro, San Luis Potosí, parte de Nayarit. Pues es un pueblo bastante amplio, pero estaban de alguna forma emparentados. La lengua es diferente, pero tiene rasgos de semejanza. El otomí, las costumbres de la misma forma. Y esto tiene un origen porque cuando se trasladan, se dicen las civilizaciones antiguas, provienen del norte de México. Lo más cercano a lo aceptado por la mayoría de los historiadores es que el hombre americano provino a través del estrecho de Bering, que cruzaron y por las glaciaciones pudieron cruzar y fueron descendiendo. Entonces se dice que el origen es chichimeca, ahí por los años 600, 800 después de Cristo. No hay una fecha exacta donde podamos establecer, pues en esta fecha llegaron, porque pues hay una característica en la cultura mazahua y otomí que no encuentra registros, a diferencia de otras culturas como la maya, que hicieron grandes monumentos, grandes pirámides, o la teotihuacana, que también es una cultura muy antigua en la historia universal, y podemos ir a estudiar los teotihuacanos todavía hoy y siguen siendo un misterio muchas cosas sobre la cultura, pero pues hay el estudio arqueológico que se hace de la zona arqueológica, te da mucha luz sobre la cultura, les ha dado. Han encontrado murales, todavía pinturas, cómo pintaban, lo que grababan en las piedras. Sin embargo, nuestra cultura mazahua adolece de eso, y sin embargo, al mismo tiempo hay elementos que nos pueden ir indicando cómo convivían, cómo era esta cultura, que es de muy antigua data. Ya hay registros en los anales de Cuautitlán, que se conocen, que en el año 800 hubo una migración de grupos, de tribus, y dentro de ellas cada tribu traía a su jefe, y es una de las derivaciones que se cree sobre el mazahua, porque el jefe de la tribu tenía el nombre de Mazacoatl. Entonces, algunos historiadores dicen que deriva de este nombre, Mazacoatl, el nombre de Mazahua, para algunos, y otros lo derivan como cazadores de venados. Si te das cuenta, todavía hoy en las fajas, en los rebozos, en los quisquémeles, la gente estampa los venados, pero no hay venado. Entonces
Entonces muchos han debatido esta tesis de que era tierra de venados porque el Mazahua en esta zona no hemos encontrado siquiera restos de venado. Sería muy fácil que alguien encontrara sepultado huesos de venado. Eso no se pierde. Mejor encontramos huesos de mamut que es en mucho más antiguo. Así es de 25,000 años y se encuentran los restos. Entonces no hemos encontrado restos funerarios asociados que pudieran estar, pues, como pasa en muchas culturas, que las ofrendas funerarias tuvieran cuernos de venado o huesos de venado, si fuera un animal que estuviera tan vinculado. Entonces yo soy de las personas que no concuerdo con la tesis que el Mazahua proviene de ello, salvo que por su origen chimeca ellos ya trajeran el nombre de Mazahua y que por su precedencia de donde venían, sí se dedicaran a eso, ¿no? En otras zonas del norte del país, que vinieran de Sonora, por decir, donde hay venado, y que trajeran ya esa identificación que puede ser probable. Entonces, a mí se me hace más cuerdo, y además porque hay una referencia documental, como es los Anales de Cuautitlán, que se derive de su jefe de tribu, Mazacoatl, de Mazahua, porque siempre se ha identificado a los pueblos, pues, con sus líderes, ¿no? A quien siguen. Y recordemos que de las grandes migraciones que se dieron era en busca de agua, de territorios, de lugar donde sembrar. Entonces el hombre era nómada, y tenemos como más conocida la peregrinación que realiza el pueblo azteca, que es posterior, que llega a la zona del Valle de México, proveniendo de Aztlán, que seguramente pasaron por estas zonas, porque vienen del norte hacia el centro, pero es una prueba más de que los pueblos emigraron e iban como pueblos nómadas y finalmente se asentaron en esta zona. ¿Cuál fue el lugar en el que se asentaron los mazahuas de manera originaria? Jocotitlán, el cerro de Jocotitlán, que hoy conocemos, y es lógico pensar ello porque buscaban un lugar de resguardo para la lucha con los enemigos. Para protección. La protección era como esconderse. Entonces generalmente los pueblos hasta la fecha, si te das cuenta, muchos pueblos mazahuas están en los cerros. Así es. ¿Por qué no vivían en las planicies? Pues hay que pensar que pues pudiera ser porque las utilizaban para sembrar o porque se inundaban, pero a la gente le gustaba vivir en los cerros. San Antonio Chisi está en el cerro. Así es. San Francisco Chalchihuapan está en el cerro. San Pedro está en San Felipe Pueblo Nuevo. Felipe Pueblo Nuevo. Sí. Te vas por este lado, entonces San José del Tunal está en el cerro. El Rincón de la Candelaria está en el cerro. Tecuac está en el cerro. Entonces es como un rasgo común de que se asentaban entonces la civilización más fuerte, Mazahua, estuvo asentada en Jocotitlán. De eso sí hay ya bastante registro. ¿Por qué? Porque se ha encontrado cerámica tanto del lado de Jilotepec como nosotros hemos encontrado cerámica, pues como estos jarros pero antiguos. Por cierto, salud público, un pulquito, digo, pues de modo que no lo podemos perdonar. Entonces, se han encontrado, ahí en la escuela primaria de San Antonio Chisi tenían las vasijas, donde a la fecha todavía hay una capilla en la parte arriba, en la
parte más alta de San Antonio de Chízimas. Pero el estudio de ese tipo de elementos que se han encontrado, como pueden ser ollas, como pueden ser cazuelas, nos pueden ir dando elementos o nos dan elementos de análisis. Cuando hicimos el museo histórico, también juntamos muchas piezas de todos los pueblos de ahí. Lo que son los malacates, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que son también como de barro, que se mete con una vara y se utilizan todavía para tejer, para el hilado. Entonces hay que entender así en lo original el establecimiento de esta cultura como un pueblo pues unido, una sola agrupación, y que después pasando los años yo pudiera ser pues crecieron y se fueron estableciendo en algunas otras zonas, y exactamente aquí a Tlacomulco llega un grupo Mazahua y se establece en la parte de las fuentes. Así es. Ahí donde está ubicada una palmera. Cuando estuve yo como secretario del ayuntamiento, pues pude visitar. Ahí fuimos a hacer un recorrido con don Joaquín Cordero. Ya. Uh-huh. Él me llevó, pues es un gran amante de la arqueología, y me decía, me insistió, me dijo, mire, licenciado, esta es una zona arqueológica, vea la forma en cómo están constituidas eran como una especie de cimientos, existen. Uh-huh. Y es que es un acomodo de las piedras de una forma singular, y hay dicho, y estas donde están este tipo de palmas hay agua, señalaban como que el establecimiento de agua. Es una palmera rara en un lugar singular. Uh-huh. Entonces yo mandé un oficio al INAH y efectivamente mandaron a los arqueólogos, y cuando nos dan el dictamen nos dictaminaron que sí era un lugar con vestigios arqueológicos, y impusieron una restricción a ese terreno. Muy bien. Entonces pues es el lugar, nuestro lugar de fundación, y bueno, pues tiene mucho sentido, porque de Jocotitlán a Las Fuentes, cuando está el cerro, pues se ven los espejos de agua. Así es. Entonces es muy lógico pensar que buscaban las zonas en donde pudieran beber agua, y que un grupo de los originarios pobladores se establecieran en esta zona de Las Fuentes, y años más tarde pudieron subirse hacia la parte más céntrica, pues por motivos de seguridad, etcétera. Pero tan es así que es la zona de fundación. Uh-huh. Que en los trabajos para el museo histórico encontramos los petrograbados o petroglifos. Uh-huh. En la zona de Las Fuentes. Válgame. Ahí estaban las volteadas, las piedras. También gente nos empezó a señalar, es que aquí son piedras enormes, y por fortuna nadie se las llevó durante siglos. Y también encontramos que hoy ya son casas, pero ese terreno, esos terrenos estaban también rayados, así también como con vestigios. O sea que toda esa zona, uh-huh, de Las Fuentes para arriba, debió haber sido el pueblo originario. La importancia de los petrograbados es enorme. Yo creo que no hemos dimensionado en la justa dimensión su trascendencia, porque son el único elemento real, materialmente, uh-huh, que tenemos en donde exista una inscripción hecha por el hombre. No tenemos otra. Hay zonas donde hay, para otras culturas, hay pinturas rupestres,
o como te dije hace rato, pues, están las pirámides, mayores elementos de interpretación. Yo he estado desde hace tiempo analizando, investigando el sentido de las figuras que tienen los petrograbados, qué significan. Pues puede ser múltiple. Lo que sí debemos de pensar en que era algo importante para ellos, para ponerlo en una piedra. Entonces probablemente podrá ser una deidad. Siempre el hombre ha tenido la necesidad de dejar registro sobre su paso por la tierra, y de ahí nace el arte. Claro. Ese deseo de pintar, de hacer música, es como que innato en el hombre, de dejar registro. Si te das cuenta, cuando los niños van de excursión, graban en un árbol. Sí, estuvo X, o fulanitos, sí. O en los magueyes, ¿no? Ponen su nombre. O cuando uno va a las rutas, a los cerros, se encuentra, aquí estuvo fulano de tal. Entonces, ese deseo es innato. A mí me ha llamado mucho la atención el contenido de las figuras, porque son diversas. Hay unas que son concéntricas y hay otras que son en espirales, y otras tienen no solamente esa figura. Y todavía hay personas que tienen más elementos de estos que encontraron. Yo creo que sería bueno que se concentraran en el Museo Histórico. Hay personas que las tienen como colecciones particulares, y es parte de la historia de nuestro municipio. Todavía investigarse. Así es. Yo creo que desconocemos más de lo que conocemos en la cultura mazahua. Es muy poquito. A nosotros nos tocó esa etapa con el maestro Antonio Corral, que yo le tengo una gran admiración y cariño. Saludos, querido maestro Toño. Le mando saludos, que es una de las personas que se ha dedicado a hilar nuestra historia, como lo dice su última publicación. En la administración, con motivo del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, se hizo una primera publicación, un acercamiento. Es lo más serio, no teníamos siquiera una secuencia, pues en la biografía aparecía Ida Tlacomulco. Entonces él se dio a la tarea, fundó las bases de una investigación histórica. Su segunda investigación ya es más amplia, ya nos da un poco más de luz, pero todavía es mucho más lo que desconocemos. Sí, claro. Sobre nuestro origen mazahua como pueblo. Te digo, yo me encanta pensar sobre los petroglifos. He investigado, he tratado de indagar, relacionarlo con otras culturas, pero ese es el elemento mayor que nos señala algo que inscribieron físicamente y materialmente nuestros antiguos pobladores. Pero no solamente hay una conformación de la cultura a través de lo que se dejó materialmente, hay una herencia, y es la que nos ha permitido conocer a profundidad la cultura mazahua, y eso es el lenguaje. Así es. Los usos y costumbres. Así es. Y la vestimenta. Así es. Entonces, es el patrimonio inmaterial finalmente, sí, que llegamos a tener, y son parte de nuestras costumbres que tenemos, y está arraigado. De hecho, lo seguimos haciendo, ¿no? El utilizar el chiquihuite para las tortillas, el hacer la tortilla como es de manera tradicional y todo ello. Pero, Oscar, háblanos ahora sí precisamente de ese valor que tenemos en nuestras costumbres, el lenguaje como tal, tanto el mazahua como el otomí. Tú eres un gran lustro en lo que es la palabra, eres un gran personaje como orador, y has dado la pauta precisamente para ello.
Ahorita nos están viendo en La Voz de Indoamérica, lo cual les pido también que nos sigan. Y ahí has marcado tú mucho la pauta para mostrar lo que tenemos en nuestra cultura. Estuvimos en el Centro Ceremonial Mazahua, por ejemplo, haciendo todo el ritual y dando mensajes en el idioma como tal. Entonces, ¿cómo nace desde aquí de nuestro Tlajomulco esa necesidad que tienes tú de seguir investigando y precisamente de nuestra lengua? Pues mira, el lenguaje representa uno de los elementos más formidables de la vida del ser humano. Es la posibilidad de poder exteriorizar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento a los demás, de poder hacer patente nuestro espíritu, nuestro pensamiento. O sea, ¿qué sería del hombre sin la palabra? Alguien que no pudiera exteriorizar sus más íntimos sentimientos. Entonces, la lengua, vamos a pensar que en el origen el hombre probablemente por sonidos guturales empezó a tratar de tener una comunicación, y la formación del lenguaje es en sí un proceso de sonidos que se articulan, que le van dando significado. Un sonido se relaciona con una cosa cuando decimos, ¿verdad? Árbol. Nos referimos con este sonido al árbol en el español. Y así exactamente nuestras lenguas, a través de sonidos, le fueron dando significación a las cosas. Entonces, primero parte de que el lenguaje es una necesidad. El lenguaje es una necesidad humana porque tenemos la necesidad de entendernos para poder, incluso en las cosas más básicas, coordinarnos, ¿sí? Ayudarnos, comunicarnos. Entonces, la parte de la comunicación es innata en el ser humano y necesaria. O sea, todos necesitamos del lenguaje, así como necesitamos comer, necesitamos ver, necesitamos hablar. Y ya en un sentido más profundo, cuando una persona se pone triste, deprimida, no quiere hablar, o enojada, ¿verdad? Cuando le dices a alguien, oye, contéstame, no, estoy enojado. Entonces, el lenguaje radica en la esencia humana y por ello se ha preservado. O sea, no es que hay muchas lenguas que desaparecen, pero el mazahua persiste porque es una forma de comunicación y de identificación, y que en la cosmogonía, en el pensamiento mazahua, hay cosas que solamente las pueden relacionar o describir en su propio idioma. Claro. Entonces, por eso no desaparece la lengua mazahua. Cuando tú ves un vestido mazahua o un bordado en servilletas o en fajas o en chalecos, tú dices, este es mazahua y este es otomí. Así es. ¿Por qué? Por la forma en cómo lo teje cada quien y por los colores. Así es. Un quisqueme mazahua no es igual que un quisqueme otomí. Así es. Pero si te das cuenta, en los bordados, la misma pintura ya hay pintores mazahuas, hay buenos pintores, San Felipe el Progreso, Jocotitlán, aquí mismo Tlajomulco, donde transmiten los colores. Entonces, pero de una manera muy natural. Así es. Ves tú un color verde, muy verde limón, como decimos, porque ellos recogen el campo. Entonces el campo tiene esas tonalidades. Hay momentos que el maíz o el pasto tiene ese verde. Así es. Intenso. Usan mucho el rosa porque las flores lilas, ¿no? Del campo. Los animales ponen conejos en ello. Entonces tenemos esa relación en las culturas originarias, la mazahua, el otomí, de naturaleza y cultura.
Así es. Naturaleza y pensamiento. El pensamiento mazahua es sumamente respetuoso de la naturaleza. Por eso tú ves las comunidades donde se han preservado los valores indígenas, hay un respeto al agua. Así es. Hay manantiales todavía claros, se cuida a los árboles, a los animales. Entonces ha sido muy valioso en general para la humanidad, nuestros pueblos mesoamericanos, porque también sé que te siguen en La Voz de Indoamérica. Así es. Y tenemos pueblos en el Ecuador, están los Saraguros, en Chile, en Brasil, en Perú, los guaraníes, ¿no? Entonces, en toda nuestra larga trayectoria mesoamericana, todavía mayas, todo lo que es Centroamérica, Yucatán, ha sido muy rico porque han sido nuestras culturas originarias las que han preservado la naturaleza, el amor a la naturaleza. Está en todos los rituales. Hace rato tú mencionabas el centro ceremonial Mazahua. Y si te das cuenta, los trabajos para abrir, los trabajos de siembra, toda representación del campo. ¿Qué se representa? El campo, el maíz, las mazorcas, las habas, en lo que extienden, es un culto a la naturaleza, que le dan las gracias a la madre tierra, al sol, al Padre Sol, a los puntos cardinales, al viento, al agua, al aire, ¿verdad? Esto está directamente asociado con su sentido de supervivencia, por eso son sembradores también. Entonces va asociado todo el sentido de cosmovisión, que el hombre es hijo de la tierra, que el hombre debe de proteger la tierra, surge de ella, y pues también está en las culturas centroamericanas, sudamericanas. En Bolivia le llaman la Pachamama, a la tierra, pero en nuestras culturas también tenemos ese sentido de considerar a la tierra el origen y el fin del hombre, ¿verdad? Así es. Entonces, como parte de este componente cultural, está el lenguaje como algo de lo más importante que hoy nos puede dar elementos para seguir estudiando al pueblo mazahua. La preservación de la lengua es fundamental también. Ya en varias escuelas e instituciones educativas, a partir de la publicación de la Ley Federal de Lenguas Indígenas, que antes se decía que eran dialectos, a partir de esta ley muy importante que viene de la lucha zapatista, después de la lucha zapatista, es una de las conquistas del movimiento zapatista, donde se decía de manera despectiva, este es un dialecto, así como es, inferior, ¿no? Como las artesanías, que dicen esto no es arte, ¿no? Es así, algo inferior. Igual en el lenguaje se decía, esto es dialecto, solo el inglés, el francés, el alemán, y esta ley vino a igualar y establecer que eran lenguas y que tenían un rango e incluso de mayor importancia, y que en las poblaciones con pueblos originarios había la obligación del Estado por establecer maestros bilingües. Entonces se ha avanzado en eso, en la legislación que tiene que ver con proteger y promover la lengua, porque hay algunas que ya van desapareciendo, hay menos, pues igual que van desapareciendo los habitantes, va desapareciendo la lengua. Por fortuna nuestra tenemos una gran cantidad toda de población nuestra mazahua, en nuestros municipios, en esta zona: Jocotitlán, Atlacomulco, Temascalcingo, San Felipe del Progreso,
San Felipe tiene el mayor número de población, porque si tú te ubicas en la punta del cerro de Jocotitlán y lo ves en dirección directa, las montañas más grandes después del cerro de Joco están en San Felipe de Progreso. Así es. Entonces mi tesis de análisis es que a la llegada de los españoles se trasladaron para resguardarse a la zona más segura. Entonces el grupo más fuerte de población mazahua se trasladó hacia San Felipe del Progreso, lo que hoy también es San José del Rincón. Evidentemente San José es muy reciente, no sé, 20 años, 30 años, sí, pero era San Felipe. Y hubo pueblos que se quedaron en proporciones chiquitas alrededor del cerro de Joco, y a nosotros se queda la parte que es hoy San Antonio en Chisi, San Francisco Chalchihuapan, San Pedro, Santiago y, muy importante, San Felipe Pueblo Nuevo. Así es. ¿Por qué es para nosotros importante San Felipe Pueblo Nuevo? Ellos no, donde están establecidos es muy reciente, es del siglo pasado, cuando se trasladaron a la zona, pero anteriormente estaban en una zona que se llamaba San Felipe de las Papas, y hoy es la parte ejidal de San Felipe Pueblo Nuevo. No hay nada allá, es milpa, pero ahí estuvo la población. Pero precisamente por la distancia y su aislamiento, que a mí todavía en los años 90 que empecé a ir a San Felipe Pueblo Nuevo, era intransitable poder subir. Así es. Casi nadie iba a San Felipe Pueblo Nuevo por la lejanía, ni la gente bajaba ni la gente iba. Pero para mí se me hace una comunidad muy interesante, muy importante para Tlacomulco, en el sentido de poder preservar y estudiar a profundidad nuestros pueblos originarios, porque precisamente ellos todavía mantienen la naturalidad del lenguaje. Así es. Mantienen todavía mucho de las costumbres ancestrales de los mazahuas. Su ocupación principal hoy en día sigue siendo la recolección. Así es. Como en la antigüedad, de leñas y ocotes. El carbón, la leña, pero saben mucho de medicina, tradicional. Entonces, pues, tenemos todavía muchos elementos que documentar. Así es. Hay que seguir haciendo libros. Por fortuna tenemos nuestra universidad intercultural, que estuve en esta semana ahí, y con uno de los hombres más versados en el tema mazahua, que es Antolín Celot. Qué bueno que fue nombrado rector, porque mucho tiempo se nombró gente de Toluca que no tenía ni que ver con nuestra zona. Ni conocía incluso. Ni conocía. Sí, así Entonces, este Antolín Celot tiene muchos libros, tiene investigaciones sobre el tema. Conocí también un maestro que es a Julio Cervantes de Temascalcingo, que también fue un investigador muy importante del tema mazahua. Él era de Temascalcingo. Entonces también es documentado, pero insisto, es más lo que ignoramos que lo que sabemos sobre los orígenes. Podemos imaginar y decir muchas cosas, como yo mismo las digo, ¿verdad? Pero pues hay un rigor también en la afirmación histórica, a la conformación del discurso histórico, y que hay que ir encontrando referentes o fuentes que nos puedan decir. Por eso insisto en las piedras, porque esa es una fuente directa, material. No quiero dejar pasar desapercibido algo tan importante, que Óscar Juárez, en el momento que él estuvo apoyando allí en el municipio con el cargo de secretario del ayuntamiento, si mal no recuerdo, amante de la cultura y hablante de nuestros pueblos originarios, quiso hacer un pequeño homenaje a nuestra tierra mazahua. Y precisamente en San Felipe de Pueblo Nuevo pidió un área para poder dar un homenaje precisamente a nuestra gente allá arriba.
y construyó una especie, un espacio para que pudieran hacer sus ceremonias, porque son unas ceremonias geniales. Les invito a que vayan por favor a San Felipe de Pueblo Nuevo, aquí en Atlacomulco, rumbo a Santiago Cuauhtilapan, hacia arriba, hacia el cerro. Y es un lugar muy bonito, que de alguna manera lo gestionó para que pudiese tener una especie como de pirámide, pero es un monumento donde se puedan hacer esas ceremonias que les comento. Es algo muy importante. Quisiera, Oscar, que nos hablaras precisamente de esa inquietud. ¿Qué te nació hacerlo ahí? Y pues obviamente tú, amante de la cultura de nuestro Tlacomulco, y obviamente en San Felipe Pueblo Nuevo. Pues fíjate que yo desde niño y joven recuerdo mucho a las gentes que venían de todas las comunidades, de todos los pueblos. Aquí, ahora yo creo que se ha perdido mucho, pero yo todavía lo recuerdo muy bien. Viví yo aquí en Porfirio Alcántara número 15. Y entonces subía, el 12 de diciembre era una fiesta muy fuerte. Hay que recordar que nuestra patrona del pueblo, la Virgen de Guadalupe, porque Atlacomulco se llamó Atlacomulco de Santa María de Guadalupe, antes de llamarse Atlacomulco de Isidro Fabel. Entonces, esa fiesta era muy fuerte en la antigüedad. Hoy la del Señor del Huerto creo que es una festividad de mayor concurrencia, pero siempre, y como hoy todavía siguen viniendo las personas que traen cargando sus santos, pero era verdaderamente muy lleno, se llenaba el jardín, todas sí. las, como era nuestro jardín muy bonito, Sí, con plantas, sí. que era parte de cantera, si recuerdas, forrado de cantera, y se sentaba la gente alrededor de todas esas zonas. Entonces, yo pasando el tiempo y cuando fui secretario, quise que se pudiera visualizar, porque han permanecido como no visibles, como ocultos, estas partes. Tan es así que no está escrito, porque no ha habido interés. Pareciera que Atlacomulco inició hace 200 años y no es cierto. O sea, esa es la parte después de la independencia, ¿verdad? Que se festeja el 6 de agosto en la fundación. Pero tenemos otra fecha que es la fundación de la etapa la etapa colonial, y el municipio colonial, pues se tienen documentación a partir de 1540, fíjate. Pero si nos vamos a la parte más agua, pues resulta que probablemente Atlacomulco venga del 600 o al 800 después de Jesucristo. No sabemos. Entonces, el tener invisibilizado a nuestro pueblo Mazahua, nuestro pueblo originario del que provenimos, el que no le demos un lugar importante en la historia y que no dediquemos a preservar eso, pues a mí se me hace un crimen cultural, ¿verdad? Claro. Cuando tenemos tanta población todavía hoy en día en las comunidades como San Juan de los Jarros, Chosto de los Jarros, la Mesa de Chosto, Bobací de Guadalupe, en la zona del Valle, Lagunita Cantachí, todavía esa parte, como lo dije, Tecuac, El Rincón, San José del Tunal, San Antonio, San Francisco, San Pedro, Santiago, en general por mencionar algunas comunidades elegidas del Rincón, que son los mismos pobladores que el Rincón de la Candelaria. Entonces es una fuerte población que tienen bastantes elementos culturales importantes a preservar, sus danzas, como las danzas de las pastoras, ¿no? Que se ponen sus sombreros y ponen flores bonitas, las flores del campo, las fajas, Sergio. Así es. Que se usan. Una característica del Mazahua, quiero decirte, y del otomí,
por encima de otros grupos indígenas, y de ahí su preservación, es que somos una raza muy fuerte físicamente. Los edificios de la Ciudad de México todavía hoy en día se siguen construyendo por gente que va de San Felipe del Progreso, de Santiago, de Atlacomulco. Sí. Se dedican mucho a la actividad de la albañilería, la construcción. Entonces, un pueblo muy vigoroso. Los otomís fueron guerreros, un pueblo más guerrero. El Mazahua fue menos guerrero, pero muy fuertes, y fueron aliados en los posterior a los aztecas. Y bueno, pues los otomís llegaron a ser aliados luego con los tlaxcaltecas también. Entonces, esa fortaleza física hizo que no los desaparecieran los españoles, como en otros lugares que llegaron y devastaron. Y trajeron pues de África población en barco para otros países como Colombia, y aquí se preservó los grupos originarios precisamente porque aguantaban los trabajos en las haciendas, ¿no? Somos un pueblo también que ha sufrido desde pues el pueblo Mazahua fue conquistado, sometido y explotado por el pueblo azteca. Así es. Y el pueblo azteca no era nada amigable. O sea, el pueblo azteca, a cada lugar que llegaba, era una dominación imperial. Fue un imperio que llegó hasta Centroamérica y tenía la obligación de tributar. Entonces, ahora que se expusieron los códices hace como 2016, hubo una exposición en el Museo Nacional de Antropología, y yo pude consultar un códice donde estaba registrado Atlacomulco como parte con su sello, y era una tira. Expusieron muchos códices. Estaba la tira de la peregrinación en original, la del pueblo azteca, pero había un códice muy grande donde estaban los nombres y los escuditos de los pueblos sujetos a tributo de los aztecas, y entonces ahí estaba Atlacomulco. Y bueno, también de eso hay muchos vestigios. En la parte de la llegada de los españoles ya es una segunda parte de la existencia del pueblo Mazahua, porque el nombre primigenio de Atlacomulco es Ambaro, que hasta en el nombre hay discrepancias, porque hay gente que yo le he preguntado de población originaria Mazahua qué significa Ambaro, y me dicen que es piedra colorada. Pero en la parte de Pueblo Nuevo me han dicho personas que significa lugar a donde hay aves. Entonces, pues lo más cercano es al significado. Se ha aceptado que Ambaro es piedra colorada, y pudiera tener su razón porque tenemos varias zonas, como es el cerro, que se acabó, el cerro que existía porque se lo acabaron durante muchos años, lamentablemente. Es una muestra del descuido. Sé que se utiliza para caminos, etcétera, pero al mismo tiempo pues es una explotación irracional en una zona, ¿verdad? Un peligro ahorita. Y ahorita pues quedó ahí como un socavón. Entonces, a la llegada de los españoles, el municipio cambia el nombre, no de los españoles, a la llegada de los aztecas a la conquista, y se transforma el nombre de Ambaro a Atlacomulli, haciendo ya los nombres de las poblaciones en náhuatl muchas veces tiene que ver con lo que hay en la zona. Así es. Temascalcingo, creo que significa lugar entre fruta agridulce, algo así, ¿no? Bueno,
fruta agridulce es joco. Joco, Jocotitlán. Entonces Atlacomulco es agua, lugar, lugar donde hay agua, ¿no? Y entonces se enlaza en esto que nosotros hemos dicho de la fundación. Cuando llegan todavía los aztecas, seguramente los mazaguas vivían en el lugar de agua, de manantial, y hoy es la parte, por eso esta parte del manantial para nosotros debe ser sagrada. Las fuentes, la fuente en sí mismo por el valor del agua, pero también tiene un contenido cultural muy importante para nosotros, que es todo lo que sale y es la presa, ¿verdad? Así es. Un lugar hermoso y que tiene que ver, o sea, nuestros ojos siguen viendo las aguas, los manantiales que vieron nuestros padres originarios. De ahí la hermosura de ese lugar. Y después de la conquista azteca, pues sufrimos la conquista española. O sea, México, ya los mazaguas fueron sometidos en esta zona. Ya pudiéramos hablar la llegada de los españoles a tierras americanas o al macizo americano es en 1519 a Veracruz, hasta que se da la conquista en la capital 1521. En Atlacomulco se tienen datos que en 1540 se reparten las tierras en Atlacomulco a través de los mandamientos del rey. Entonces quiere decir que mediaron tan solo de la llegada a Veracruz 1519 a 1520, 21 años para que la conquista nos llegara a estas zonas, porque hay que entender que se iban repartiendo, como iban pasando eran los repartimientos, eran los repartimientos que se hicieron con los soldados que vinieron de forma originaria, se repartieron la parte de todo Toluca, y así se vinieron, hasta que también les tocó esta zona, y entonces tenemos el establecimiento del sistema de haciendas. Así es. En el municipio tuvimos 3 haciendas de manera fundamental, aunque hay una hacienda muy cerca que es la de Joco, la de Alcíbar, pero aquí la de Toxi, que todavía existe, la hacienda del Salto, que fue propiedad de don Trinidad Favela, papá de don Isidro Favela, que la vendió y desapareció. Esa hacienda no existe, solo quedan fotografías de esa. Ahí había una cabeza de don Isidro Favela también que pusieron y que después se robaron. Así es. Y no existe ya tampoco. Pero esa hacienda, y luego una hacienda chiquita que estaba aquí, Cote, ¿cómo se llama? Sí, Cote. Cotecito. Cotecito, que era una hacienda chiquita. Y bueno, pues hay que pensar que la población mazagua en 3 siglos estuvo sometida al trabajo de las haciendas, como se estiló en todas las haciendas de México, de acaudillados que tenían algunos que vivir en la hacienda, el sistema de explotación, de tienda de raya, todo ello. Y ahí se explica, volvemos a pensar el por qué la gente vivía en los cerros. Prefería vivir muy apartado, muy alejado, muy escondido en los cerros, que estar sometidos al régimen de hacienda, acaudillado. Pero también no todo fue malo en la época colonial. Hay que ver que hubo legislación protectora. Hubo también, como Fray Bartolomé de las Casas hizo 19 viajes a España para defender los derechos de los indígenas. Lo escuchó el rey, hubo debates al respecto y se gestó una legislación favorable a los grupos, a los pueblos originarios. Entonces se emitieron las leyes de Indias
donde se tenía que respetar, si al español se le daba el fundo legal, se establecía la comunidad y había tierras de repartimiento, pero se tenían que respetar las leyes de las comunidades. Entonces empezaron a gestar títulos para las comunidades para respetar a sus tierras. Uh-huh. Yo he tenido posibilidad de ver documentos de esos porque en el derecho agrario, la defensa de comunidades, las gentes sacan sus títulos virreinales y valen, tienen un valor jurídico, donde dicen, aquí está cuando el rey nos otorgó a la comunidad. Entonces Tlacomulco tiene también títulos, las comunidades conservan sus documentos coloniales de defensa, y eso fue la base para un hombre paisano nuestro, para gloria de nuestra región. Fue la base para que don Andrés Molina Enríquez, que era de Jilotepec, un notable abogado jurisconsulto, pero sobre todo conocedor de la realidad social en el país, propusiera en el Congreso Constituyente de 1917 la creación del ejido y los bienes comunales, cuando no sabían cómo resolver el tema agrario que había producido la revolución. Don Andrés Molina Enríquez era secretario general de gobierno, lo mandaron llamar y fue parte, no fue constituyente, pero aparece en la foto con la comisión redactora del artículo 17 constitucional. Y qué maravilloso es para nuestro pueblo la lucha hecha por Flores Magón, que fue el primero que acuñó el lema Tierra y Libertad, que lo retomó Zapata y que vibró en los corazones muy profundo del pueblo que había sido avasallado, porque a esa etapa a muchos pueblos ya les habían quitado sus tierras, los mantenían acaudillados, el régimen de explotación de hacienda era insostenible y el estallido social se produjo por eso. Y entonces el hecho de que hubiera esa legislación que vuelve al repartimiento de tierras, que se da la expropiación de tierras, se termina el régimen de hacienda. Por eso tú ves los cascos abandonados. Y yo decía, oye, si estando tan bonito, ¿por qué la gente no los arregla? Pues porque psicológicamente les representa el mal. Era la casa que los explotaba, que era un régimen opresor. Hay algunos que se conservan muy bonitos. Yo adoro la hacienda de Solís. Ahí fui profesor, ahí muy joven, teniendo yo en Temascalcingo. Pasé unos años maravillosos de mi vida. Ahí tuve alumnos brillantes y conocí la hacienda toda, muy bonita porque estaba completa la hacienda de Solís, que siempre he dicho que todos esos edificios deberían de ser parte del patrimonio nacional. Los que existen, muchos están en manos privadas. Entonces, constituye que nuestra zona estuvo inmersa en todo ello, claro, en el sistema de hacienda, y transitaron los grupos mazaguas de nuestro municipio de Tlacomulco 3 siglos en el coloniaje. Es importante ver que ahí ya entonces se da lo que es la fusión de dos culturas. Empieza una parte de mestizaje y un elemento fundamental que es la cristianización del pueblo mazagua, ¿verdad? Y hoy vemos un sincronismo entre la cultura mazagua y ya una plena y total fusión con lo que es la cultura occidental católica, claro, que es evidente que fue traída por España, y entonces a partir de ello pues vemos que la cultura mazagua hoy en día
está muy asociada en las comunidades con la creencia religiosa, con el culto religioso. Uno de los acontecimientos más importantes que se dan en cada una de nuestras comunidades tienen que ver con las fiestas patronales, la formación de los mayordomos, todo el entorno religioso que tiene que ver con una parte esencial del ser humano, algo que es benéfico en la vida de las gentes, siempre tener una fe, tener una creencia, liga a las familias. Yo cuando pienso siempre en el aspecto religioso, invariablemente el recuerdo me lleva a mi padre. Claro. A mi padre, que él era muy guadalupano, me lleva a mi madre. Entonces es una forma de ligarnos. Dicen que religión es ligar. Entonces nos liga como familia y nos liga también con el Creador para los que somos creyentes. Y en las comunidades esto es muy fuerte. Así es. Porque nuestro pueblo es vive con pasión las cosas. Ok, pues bueno, pues el tiempo apremia. Sinceramente me dio esto hasta para 2 programas. Agradezco mucho a Oscar. Oscar, ¿con qué cerramos? Ese principio que tenemos en nuestras raíces de nuestro Atlacomulco. ¿Con qué cierras tú, por favor, aquí con nuestro público? Yo cerraría con una reflexión importante con respecto hacia el futuro de nuestra cultura mazahua, y tiene que ver con la necesidad de enseñarle a nuestros niños y nuestros jóvenes sentir orgullo en lugar de pena. Hubo una forma de marginación, de maltrato en el lenguaje discriminatorio a aquel que era moreno, de piel morena, de rasgo indígena. Entonces esto impuesto precisamente por una cultura segregacional, clasista, machista, ¿verdad? Todos estos rasgos negativos, y que tenemos que hacer que nuestros niños y jóvenes se sientan orgullosos de ser de una cultura que ama la naturaleza, que ama el agua, que preserva los valores, que es muy fuerte físicamente y que tiene una riqueza cultural más allá de la concepción occidental y de solo el lenguaje español, ¿verdad? Porque el que habla mazahua conoce más que el que solo habla español. Entonces me quedo con decir que tenemos la obligación de formar a nuestros hijos y los jóvenes orgullosamente mazahuas. Saludos a todos. Pues muchas gracias, Oscar Juárez Cárdenas, muchas gracias, y pues a todo nuestro público, por favor denos like, por favor síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en TV Pozos, en La Voz de Iberoamérica. Saludos a todos allá en Sudamérica y muchos amigos que tenemos en común, por cierto, y además en Enfoque Alternativa Radio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Saludos.